Que todos ustedes colaboran en la iglesia y que nos ayudan cada día. Muy bien. Para continuar con los anuncios, quiero que me presten un minuto de atención. Esta tarde a las 17:30 horas continúa el espacio que Escuela Sabática tiene designado para el estudio de la Biblia con personas que no son de nuestra iglesia. El espacio que se llama Conociendo tu Biblia. Por favor, si alguien tiene alguna persona que esté interesada en estudiar la palabra de Dios y que no sea de la iglesia, este es el momento que la iglesia tiene preparada para ellos. Invítenlos, tráiganlos, que se estudia la lección de una manera diferente, adaptada a las necesidades de las personas que nunca escucharon hablar acerca de la iglesia y por lo tanto también que quizás tienen alguna idea diferente con respecto a Dios. A las 18:30, el culto habitual de la tarde, que es el culto de enfoque, el culto misionero y evangelístico enfoque. Hermanos, como decíamos recién con jóvenes, en este horario de las 18:30 se come comida espiritual para personas con dientes grandes, ¿sí? Vengan, no solamente vengan ustedes, traigan a las personas que están interesadas en aprender de la palabra de Dios. Hagamos de este espacio, saquémosles todo el provecho que podemos sacarle. Estamos hablando de profecía, estamos hablando de temas que nos incumben nuestros días. Por favor, traigamos a nuestros amigos. A las 18:30 también, en horario de enfoque, está funcionando nuevamente el día de hoy el espacio para los más chiquititos, ¿sí? Vamos a tener la sociedad de menores. Hay un programa preparado especialmente para los niños. Hay un programa preparado para ellos con mucha dedicación del Departamento de Sociedad de Menores y demás personas que colaboran con los chicos para que puedan estar atendidos de acuerdo a su necesidad. Me hicieron una corrección con respecto al día domingo. Mañana, domingo 9 de marzo, de 9 a 12 horas, el espacio que está publicado en el boletín como capacitación corresponde a lo que nosotros conocemos como el pretrimestral. Así que todos los maestros, todas las personas que están involucradas en el trabajo con los chicos, vengan. Van a ser capacitados, como dice el boletín, pero recuerden, es el pretrimestral. Acá van a aprender o van a ver las formas de llevar a cabo el trabajo durante todo el trimestre para con los chicos. El miércoles, no se olviden del culto de oración, mi hermanos. No perdamos la oportunidad de venir a compartir momentos de alabanza, momentos de oración en el culto habitual a las 20 horas. El día viernes, 19:30, y esta invitación también quiero que le presten un poquito de atención, el culto más de 3 está siendo un culto bendecido. Todas las reuniones en nuestra iglesia son reuniones bendecidas. Cada vez que abrimos la palabra de Dios podemos sentirnos bendecidos. Pero el culto del viernes en la tarde, preparado por el Departamento de Jóvenes, realmente es una bendición. Los que pudieron estar ayer y los viernes anteriores hemos sentido que el Espíritu Santo está obrando, no solamente en el grupo de jóvenes que están trabajando activamente, sino también en las personas que atendemos o asistimos de forma pasiva a estas reuniones. La invitación es para todos, no es solo para jóvenes. Vengamos, acompañemos, enriquezcámonos y además colaboremos con estos cultos que los prepara el Departamento de Jóvenes. Bien, hay otro anuncio con respecto al día lunes y martes, 10 y 11 de marzo, que son este lunes y este martes de la semana que empieza a partir de esta noche, que tiene que ver con la visita de Viriato Ferreira. ¿Alguien sabe quién es esta persona? Yo sé que Iván sabe, yo sé que Marchisa sabe, yo sé que la gente del departamento de mayordomía lo sabe. Él es el departamental o el encargado de salud y temperancia a nivel de toda la conferencia general. Es decir, el líder mundial de salud y temperancia y de mayordomía a nivel mundial nos va a estar visitando este lunes y este martes a partir de las 19 horas hasta las 21 horas, ¿sí? Así que están todos invitados.
Sepan que debido a que justo esta semana coincide con el curso para dejar de fumar, lo mismo que la invitación para el miércoles, estas reuniones se van a estar llevando a cabo en subsuelo. Acá en el ala central va a estar desarrollándose el curso para dejar de fumar. Así que mis hermanos, y especialmente las personas que están relacionadas con el área de la salud, no dejen de venir, nos vamos a enriquecer. Esta persona fue la que desarrolló el programa de Ferias de la Salud, que ha servido por mucho tiempo como un puente entre las personas que no conocen a Dios y el nexo con la iglesia y con Dios en realidad, con la iglesia y con el conocimiento acerca de las cosas de Dios. Así que están todos muy invitados, muy cordialmente invitados. El sábado 22, pongan atención porque esto no salió en boletín, nos estamos adelantando un poquito, el sábado 22 tenemos Santa Cena. La invitación es para que vayamos preparándonos espiritualmente y también haciendo planes para poder asistir con nuestros horarios. Recuerden que va a ser solamente el segundo servicio el que se va a llegar el segundo turno, digamos, del culto divino, el que se va a llevar a cabo, y va a empezar, digamos, el programa habitualmente como lo hacemos a las 10 de la mañana con la escuela sabática y después la Santa Cena con el culto divino. Así que bueno, empecemos a relacionarnos con las personas que corresponda para llegar en condiciones y para poder tener nuestro espíritu unido con nuestro Señor para poder participar de la Santa Cena. Finalmente, quisiera invitarlos para que no dejen de asistir el día domingo 16 de marzo. Recuerden que está la casa abierta. Se va a llevar a cabo durante todo el día domingo en Casa Editora, en Florida, ¿sí? Va a haber programas especiales, se conmemora uno de los aniversarios más de la Casa Editora Sudamericana, así que por favor estén todos atentos y sepan de que la invitación es extensiva para todos. A continuación, y con respecto a este mismo punto, la Casa Editora, el Departamento de Publicaciones, nos ha hecho llegar un video de promoción con respecto a este evento, así que los dejo con este video y espero que disfrutemos del culto a nuestro Señor en las horas o en los minutos que siguen a continuación. Celebremos juntos 110 más años de bendiciones. Te invitamos a la celebración por los 110 años de la Asociación Casa Editora Sudamericana, para conocer la forma en que Dios nos guió en el pasado, cómo nos inspira hoy y hacia dónde nos proponemos llegar mañana, para recorrer las renovadas instalaciones de una editorial en marcha, para escuchar la predicación de la Palabra de Dios, para alabar juntos con los Arautos du Rey y los mejores músicos de Argentina, para conocer a miles de hermanos. Por todo esto y mucho más, vamos a celebrar 110 más años de bendiciones. 16 de marzo de 2014, de 10 a 18 horas. Avenida San Martín, 4555, Florida. Bien, hermanos, ahora que estamos prácticamente todos, vamos a proceder a la lectura de algunos nombramientos que nos han hecho llegar los distintos departamentos. Vamos a proceder a la primera lectura de el nombramiento de secretarios para la Escuela Sabática de Jóvenes. Nos han llegado dos nombres, os han propuesto dos nombres. Saulo Brasil, quisiera saber si es que hay apoyo para este. Muy bien, entonces se ha hecho la primera lectura, el próximo sábado será la segunda lectura y votación. Y también la hermana Vera Ferrari. ¿Hay apoyo para el nombre de la hermana Vera? Muy bien, hay apoyo. Durante esta semana está abierta, si es que alguien tuviese alguna objeción o alguna cosa que quisiera comentar al departamento de los ancianos, o si no, con el pastor de la iglesia pueden llegar los comentarios si es que alguien tuviese alguna observación. Vamos a proceder además a la segunda lectura y votación de las personas que habían sido mencionadas el sábado pasado para cumplir roles en el Ministerio del Niño, específicamente en Sociedad de Menores. Bien, acá me están haciendo una aclaración, me lo estaba saltando yo por alto. Me faltó mencionar la primera lectura del director de coro Voces de Alegría, nuestro hermano Lyndon Chalá. ¿Hay apoyo para...? Muy bien,
hay apoyo para nuestro hermano Lyndon. El próximo sábado, nuevamente les hago la aclaración, será la segunda lectura y votación. Si es que alguien tuviese también alguna observación, lo puede hacer durante la semana a las personas que ya mencionamos. Y como les decía, la segunda lectura y la votación ya para las personas que fueron propuestas para Sociedad de Menores, para el grupo de 3 a 5 años, como coordinadora Verónica Lerch de Jiménez. ¿Hay apoyo para nuestra hermana Verónica? Bien. Entonces, un segundo. Entonces, lo tomamos como votado. Si hay apoyo, voy a pedir también que lo hagan con el mismo gesto. ¿Sí? Hay apoyo, entonces queda votado nuestra hermana coordinadora Verónica Lerch de Jiménez. Como colaboradoras, Silvina de Chalá, quisiera ver las manos de los que estén apoyando el nombre de la hermana Silvina, muy bien, entonces está votado también el nombre de ella. Sandra Schibarger de Miloni, también quisiera ver con el mismo gesto si es que hay apoyo, muy bien, queda votado entonces el nombre de nuestra hermana Sandra. Para el grupo de 6 a 9 años, la coordinadora Celeste de Pasuti, quisiera ver con las manos si es que hay apoyo para el nombre de ella, muy bien, entonces queda votado también el nombre de nuestra hermana Celeste. Como colaboradoras, Sonia Guaraca, también con el mismo gesto si hay apoyo, muy bien, queda votado el nombre de nuestra hermana Sonia. Marchisa de Cutuli, a través del mismo gesto quisiera ver si es que hay apoyo, queda votado entonces también Marchisa. Para el grupo de 10 a 13 años, como coordinadora, Fernanda Giacola de Lavagno, quisiera ver también si es que tiene apoyo, muy bien, está votado entonces el nombre de nuestra hermana Fernanda, y como colaborador, Sergio Romero, a través del mismo gesto, los que estén a favor, muy bien, entonces está votado. Esperemos entonces, hermanos, con reverencia el inicio del culto divino. Seguimos alabando a nuestro Dios con el himno Como el Siervo, número 432. Para siempre a ti, Señor. Los invitamos a ponerse de pie y entonar el himno Nos reunimos en tu santuario, número 32. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su honor. Vamos a adorar tu gran nombre, en la santidad de tu presencia te alabo, Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por poder estar en tu casa de oración. Que al abrir tu palabra, tú puedas hablar a nuestras mentes y corazones, que podamos entender el mensaje que tú quieres transmitirnos. Señor, oramos y agradecemos todo, pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice el salmista en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y termina diciendo, todo lo que respira, alabe a Dios. Damos una muy cordial bienvenida y esta es la invitación que hacemos para que como iglesia podamos alabar a nuestro Dios aquí en su santo templo. Queremos que las personas que nos acompañan habitualmente puedan sentirse felices. Vemos la iglesia
repleta, llena. También tenemos muchos amigos y personas que nos visitan desde lejos. Antes hubo un momento donde varios pudieron saludarse, las diaconisas amablemente nos acercaron una lista de otras iglesias, hermanos que nos visitan desde otros lugares. Voy a hacer una rápida mención. Si están ustedes aquí representados, por favor, a medida que voy mencionando, pónganse de pie, que luego queremos saludarlos. De aquí, del conurbano de la iglesia de Adolfo Sordó, también de la iglesia de Florida, no estoy viendo, no sé si estuvieron en el primer culto, un poquito más lejos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, de la iglesia de Bahía Blanca, ya saliendo de nuestra provincia, de la provincia de Entre Ríos, no estoy viendo, no sé si todavía están esperando o ya se han retirado. Y bueno, más lejos de nuestro país, un poquito más lejos de nuestro país, de la provincia de Mendoza. Allí, ¿pueden ponerse de pie, hermanos, y permanecer en pie, por favor? Más lejos, ahora ya del Ecuador, de Venezuela, de Colombia y de los Estados Unidos. ¿Pueden ponerse todos de pie? Queremos saludarlos. A ver. Aquí tenemos. Muy bienvenidos, la iglesia de Palermo los saluda. Que puedan disfrutar este sábado aquí con nosotros de este culto. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Me toca la parte de presentar a quienes tendrán una participación activa en este culto divino. Quien tendrá la oración intercesora de rodillas antes de la predicación será nuestro hermano Martín González, y quien nos guiará en la última oración luego del sermón será nuestra hermana Josefa Floridia. Antes del culto para todos habrá una parte especial para los niños, el Rincón de los Niños, a cargo de Angélica de Bonini. Tendremos antes de la predicación una ofrenda musical que será interpretada en el canto por nuestro hermano Luis Martínez, y quien tendrá a su cargo la predicación de la palabra de Dios en esta mañana será el pastor Adrián Jiménez, pastor de nuestro distrito. Que Dios lo bendiga al darnos el pan de vida, que Dios lo utilice plenamente en la predicación en esta mañana. Ya están los diáconos preparados para que todos podamos tomar parte activa en la adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Hermanos, recordemos que con nuestras ofrendas sueltas ayudamos a la manutención de esta iglesia, de las instalaciones, y con los diezmos al sostén de los obreros que predican la palabra del Señor, aquí y en todas partes del mundo. Que Dios ponga en nosotros corazón dadivoso para poder compartir parte de lo mucho que Dios nos da cada día. Los invito a tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque cada día nos das lo mejor y porque te acuerdas de nosotros para que nunca nos falte lo que necesitamos. Rogamos que ahora podamos devolverte parte de lo que nos das con alegría, y que este dinero pueda ser bien utilizado por quienes lo administran para predicar tu palabra, y que muy pronto podamos encontrarnos todos juntos en las nubes de los cielos. Pedimos todo y lo agradecemos, no por mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a los hermanos a cantar el himno 274, ¿Qué te daré, maestro?, mientras los diáconos recojan los dízimos y las ofrendas. ¿Qué te daré, maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que me das, o todo te entregaré. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allá para morir aquí. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, más todo mi ser entregaré a ti. ¿Qué te daré, maestro? Me redimiste tú.
gracia para morir aquí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí, no la mitad, más todo mi ser entregaré a ti. Los invitamos ahora sí a ponerse de pie y alabar juntos con las palabras del himno Somos un pequeño pueblo muy feliz, número 530. De pie, por favor. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Hay señales del regreso de Jesús, pues hay guerras, hay temor y ansiedad, pestes y hambre por doquier y aumenta la maldad. Pronto Cristo nos traerá liberación. Poco falta para el día del Señor. Late nuestro corazón con emoción. Pronto vamos a elevar la mirada para ver a Jesús viniendo en gloria y majestad. Felizados hermanos, los invito a aquellos que puedan a ponerse de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana queremos pedir tu presencia, Señor, aquí en tu templo, para que pueda llegar a nuestros corazones a través de la palabra del pastor, Señor Adrián. Te pedimos que tú también lo puedas dirigir en sus palabras, Señor, y que este mediodía también nos podamos ir gozosos hacia nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos los chicos, escuchamos la musiquita y nos preparamos para venir acá adelante. A ver, veo nenes todavía por allá, en el fondo. Pero qué lindos, qué preciosura. Muy bien. Pero qué contentos que estamos de estar acá, en la casa de Jesús. Qué privilegio venir a adorarlo hoy en su día. ¿Están muy contentos de estar acá? Sí, ¿verdad? Miren lo que les traje. ¿Qué es esto? Un mapa. Y es un mapa del mundo. Es un planisferio. Un planisferio es un mapa donde están todos los países del mundo. ¿Nosotros dónde estamos? ¿En qué país estamos? Muy bien, en Argentina. Acá tenemos Estados Unidos, acá está África, ¿sí? Acá está Asia, Australia, todos los países. ¿Saben qué me recuerda esto? Un versículo de Apocalipsis que nos va a leer Brendita. Apocalipsis 14,
6 y 7, para los que nos quieren acompañar con su Biblia. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Acá habla de predicar el evangelio y de hablar del regreso de Jesús. Hubieron varias personas que predicaron de Jesús. Por ejemplo, el doctor Wolf. El doctor Wolf fue un gran predicador. Él era un señor judío, pero que conocía la verdad de Jesús. Entonces, ¿saben? Él predicó en África, en Asia, hasta en algunos países árabes. Y él no predicaba como ahora que nosotros podemos salir a la calle y predicar libremente. Tuvo que pasar muchos momentos de pena y angustia. Tenía hambre. También hubo días que tuvo que caminar descalzo en la nieve. Algunos días hasta estuvo preso. Pero, ¿saben? Él tenía un lema en su corazón y en su mente que decía así: mi poder está en la palabra de Dios. Él es la fuerza que me sostiene. Y con esto grabado en su mente, no cesaba de predicar el regreso de Jesús. Acá tenemos Sudamérica. En Sudamérica, un señor llamado Manuel Lacunza, un gran estudioso de la Biblia, hizo un libro. Y con ese libro predicó por todo Sudamérica. También en Alemania, Johann Bengel, ¿saben dónde está Alemania? Por acá arriba, ¿sí? Bueno, este señor estaba estudiando Apocalipsis 21 y sintió un llamado especial de Dios para predicar acerca del regreso de Jesús. Entonces él todos los días se preparaba y salía a predicar. Todas las personas que les nombré eran personas grandes, adultas, ¿no es cierto? ¿Pero solamente los adultos pueden predicar? No, nosotros, los chicos, ¿cuántos años tenés? 10. Pablo, ¿cuánto tenés? 8. ¿Saben? En los países escandinavos, los adultos, si predicaban, iban presos. Entonces los niños como ustedes, de 7, 8, 9, 10 años, predicaban en las plazas. Se preparaban y no tenían ni vergüenza ni temor. Predicaban que Jesús pronto iba a regresar. Así que todos podemos predicar de la bendición de conocer a Jesús y de su pronto regreso. ¿Cuántos quieren comprometerse con esto? A ver, ¿cuántos aceptan este desafío? ¿Y los grandes no? Los grandes también, ¿no es cierto? Vamos a pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para cumplir este desafío. Vamos a cerrar los ojitos. Querido Jehová, ayúdanos a llevar la verdad de Jesús a todas las personas, en la escuela, en el vecindario, a nuestra familia, a todas las personas con las que nos relacionemos, que no temamos ni tengamos vergüenza, que vos nos darás las palabras suficientes para hablar acerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos todos con papá y mamá.
lograr. Débil soy y no comprendo que me puedes ayudar. Hazme fuerte y valiente para no volver atrás. Pon tu fuerza, oh Dios, cansado estoy ya de luchar. Dame paz, seguridad y perdona mi dudar. Ven y transfórmame. No quiero el mismo ya ser. Te necesito, Señor, pon tu fuerza en mí. Hoy veo toda mi maldad y sufro tanto aquí. Yo sin tu amor no sé vivir, solo hay vacío en mí. Nada soy si no te tengo. Presencia es vida en mí. Hazme fuerte y valiente para dar la gloria a ti. Pon tu fuerza, oh Dios, cansado estoy ya de dame paz, seguridad y perdona mi dudar. Ven y transfórmame. No quiero el mismo ya ser. Te necesito, Señor, pon tu fuerza en mí. Pon tu fuerza en mí. Invoquemos a nuestro Dios todos juntos, cantando el himno 33, Tu presencia, Padre amante, invocamos. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor ofrendamos.
Un feliz sábado, querida iglesia. ¿Cómo están? Qué alegría reencontrarnos. Una vez más, el Señor nos da el privilegio de compartir juntos este momento tan significativo, tan solemne, tan sagrado. Que realmente el Señor pueda guiarnos en el estudio de su palabra en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios, como les decía a los hermanos en el primer culto, por las grandes bendiciones que uno va viendo a diario, ¿verdad?, en la marcha de la iglesia. Y una vez más quiero agradecer a Dios porque ayer estoy tratando de hacerme bastante tiempo para poder estar con los jóvenes en sus cultos de los viernes y realmente, querida iglesia, uno puede ver algo muy lindo, ¿no? Como la convocatoria, los chicos le ponen toda la fuerza, ¿verdad?, para que el culto de los viernes esté tomando una dimensión espiritual muy linda, muy significativa en la vida de ellos. Y debemos seguir trabajando, ¿verdad?, para que ellos puedan seguir sintiendo que la iglesia es su lugar de refugio, donde ellos pueden encontrar a Dios en primer lugar y la amistad cristiana que tanto se necesita en esta vida. Por eso quiero dar gracias a Dios en esta mañana por esto, ¿no? Bajo el liderazgo de Cristian y todo el equipo que allí está trabajando, ¿verdad? Le están poniendo mucha fuerza y a veces, como decía hace un rato, los cambios no son fáciles de aceptar, pero como le mencionaba a un anciano anoche, tomando quizás las palabras de Jesús, ¿no? Allí, no de Jesús, que hacen referencia a Jesús, donde dice, ¿no?, que en Isaías 53 verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, ¿no? Hablando esa profecía acerca de Jesús, tomo esas palabras y realmente uno puede ver que uno está satisfecho, no completo del todo, pero satisfecho de cómo los jóvenes van reaccionando a este culto y cómo la iglesia está viviendo una experiencia diferente, distinta, y creo que en esa dirección el Señor y el Espíritu Santo nos está indicando que avancemos. Querida iglesia, en esta mañana quiero saludar a quienes nos están viendo por la web también, darles un afectuoso saludo y una bienvenida al culto vía web. Y también me gustaría en esta mañana saber quiénes nos están acompañando, quiénes nos están visitando. ¿Puedo ver las manos de quienes nos están visitando? A ver, ¿puede ser? A ver, para que todos podamos ver. Levanten bien alto las manos, levanten bien alto. Muy bien. Me imagino que entre los que levantaron las manos hay hermanos de otras iglesias. Seguramente hay hermanos de otras iglesias que nos están visitando, nos están acompañando en esta mañana. Ayer los chicos decían, el término visita es un término que es un poco doloroso, ¿no? Porque visita es, estás hoy y después no venís, quizás. Pero bueno, está muy puesto en nuestra jerga, ¿no? Pero siéntanse a gusto quienes nos están acompañando, no se sientan visitas. Si son hermanos de otras iglesias, los esperamos nuevamente. Pero me gustaría saber quiénes están en esta mañana acompañándonos, pero que no son miembros de iglesia, no son ni de Caballito, ni son de Núñez, ni son de Quilmes, ¿quiénes son amigos que nos acompañan, que nos visitan, permítanme la expresión bien entendida, que no son miembros de otras iglesias, pero que están en esta mañana? A ver, ¿quiénes son? A ver, levanten la mano bien alto, que no son miembros de iglesia, pero que están acá por primera vez. ¿Saben, amigos? Les voy a pedir un favor. Ustedes están acá, sea porque alguien los invitó, porque sintieron, porque entraron, y son especiales para Dios también. Ahí donde están, yo quiero orar por ustedes. ¿Puedo pedirles que se pongan de pie? Aquellos amigos que nos están acompañando, por favor, sin temor, sin vergüenza, pónganse de pie. Yo desde aquí quiero orar por ustedes, porque el Señor también en este día quiere hacer maravillas en sus vidas. Pónganse de pie, muy bien. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu iglesia está congregada. Gracias porque hay muchos hermanos de otras iglesias que nos están acompañando. Pero especialmente, Señor, quiero orar en esta mañana por este grupo especial de hijos tuyos, que de alguna manera tú has traído aquí a tu casa de oración. Señor, no hay casualidades en tus designios. Señor, tú por algún propósito permitiste que ellos estén aquí. Y en esta mañana quiero orar especialmente por ellos, para que tu palabra también sea en ellos un bálsamo y que realmente, Señor, ellos se sientan a gusto en este lugar. Y si está en su voluntad y guiados por tu Espíritu, vuelvan nuevamente a estar con nosotros. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, amigos, jóvenes,
Quisiera en esta mañana hablar acerca de la forma en que Dios pensó que debería ser la vida de la iglesia. ¿Cómo hacer iglesia? Sería el tema de esta mañana. Ustedes han recibido en el boletín el título de la meditación, Ejemplo primitivo digno de ser imitado. Ejemplo primitivo digno de ser imitado. Y en esta mañana yo quiero reflexionar acerca de la manera que la Biblia nos enseña que deberíamos hacer iglesia. Algo que quizás digo de antemano para que ustedes también me entiendan, es que cuando uno se arrodilla o se sienta a orar para preparar un tema, nunca, hermanos, está en la mente de un pastor, por lo menos en mi mente, ¿no? Castigar a la iglesia. Cada vez que me siento en oración a preparar un tema, lejos esté de mí preparar un tema para castigar a la iglesia. Imagínense qué clase de pastor, qué figura pastoral, ¿no? Pensando en un pastor de ovejas que le da palazos a sus ovejas. ¿Saben que si hay algo que tenemos que erradicar de nuestro vocabulario, hermanos? Es el pastor nos dio palo. Lejos de mí, hermanos, querida iglesia, que al preparar un tema, yo esté parado frente a ustedes con la responsabilidad que esto implica para darle palos a la iglesia. No me imagino mi ministerio reflejado en una imagen muy tierna, como la imagen de Jesús, guiando a sus ovejitas, dándole con el cayado constantemente. Todos los temas que uno prepara, los prepara con oración, pensando obviamente en la iglesia, pensando en el conjunto de la iglesia, pero nunca pensando en castigarte. Sí, quizá a veces hay meditaciones que nos llevan a la reflexión, eso sí. Pero eliminemos de nuestro vocabulario adventista, muy adventista, que el pastor está dando palos a la iglesia. Por lo menos el tiempo que el Señor me permite estar con ustedes aquí, los años que esté, hermanos, nunca será el propósito castigar a la iglesia por medio de una predicación. ¿Cómo hacer iglesia? Te invito a que abras tu Biblia y abramos juntos las Biblias. De paso, si hay algún amigo nuestro que está por primera vez y no tiene Biblia, hay gente encargada que les podría acercar una Biblia. Simplemente levanten la mano y alguien del equipo misionero los va a identificar para poder acercarles un ejemplar de la Biblia. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Miren cómo era la iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos, luego de la partida de Jesús. Dice así: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le unieron en ese día como 3.000 personas. Dice, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Si vamos a los versículos 44 al 46, dice, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mis hermanos, acá nosotros vamos a notar cuál es la experiencia que vivía la iglesia primitiva. Y sería bueno que nosotros reflexionemos hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2014, un 8 de marzo, bueno, de paso aprovecho para desearles un feliz día a todas las mujeres en su día internacional, que Dios las bendiga y gracias por el ministerio que llevan adelante. Pero sería bueno que en este tiempo y en este día, en este año, en este siglo, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo, muy cercano, querida iglesia, al retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto desearíamos y anhelamos como iglesia tener esta experiencia? Muchas veces hemos escuchado sermones acerca de esto. Hace 15 días atrás, cuando les hablaba después de haber salido de la jornada de 10 días de oración, donde les dije que el Señor obviamente habló muy fuertemente a mi corazón, quiero decirles, hermanos, que he comenzado a tener este encuentro de 1 hora todos los lunes con Dios y realmente está siendo muy provechoso para mi vida.
para mi vida, porque no solo oro por mí, oro por mi esposa, por mis hijos, por lo que estamos llevando adelante aquí en la iglesia de Palermo, sino que también me he tomado el trabajo, hermanos, algunos hermanos me han alcanzado algunos pedidos de oración en papelitos, en notitas, y me tomo esa hora también para mirar la notita y si el hermano me pidió tratar de orar, no, sí, hermano, voy a orar, no, estoy orando. Estoy orando por la junta, estoy orando por los ancianos, por los líderes de junta, sepan que estoy orando por ustedes, hermanos. Y aquellos por ahí que me acuerdo el rostro, alguna situación, ahí mi mente va espaciándose, quizás no recuerdo los nombres, pero estoy pensando en el rostro de algunos y estoy orando. Y la verdad que está siendo muy significativo. Les decía hace 15 días que, y ustedes recordarán, la iglesia tiene que volver a ser una iglesia que ore. A partir de este jueves, hermanos, quiero tomarme el compromiso de que la iglesia de Palermo esté abierta por la mañana, los jueves a la mañana. Yo asumiré el compromiso de venir a abrir la iglesia, donde vos, si tenés tiempo antes de tu trabajo, sabé por ahora que los jueves de 7 de la mañana a 8 de la mañana la iglesia va a estar abierta. ¿Para qué? Para venir a orar, solo para venir a orar. Quizás cantemos algunos himnos de alabanza también, podamos quizás en algún momento tener algún tipo de reflexión, pero básicamente esa hora de los jueves por la mañana, donde el templo va a estar abierto y la iglesia va a estar abierto, va a ser para que vos puedas venir a orar si así lo deseas. Les decía y los desafiaba y me desafiaba que realmente nosotros tenemos que volver a ser una iglesia que ore. Y si ustedes se fijan, hermanos, si ustedes se fijan, ahora lo vamos a ver más en detalle, una de las cosas que unía a la iglesia primitiva era la oración. Si ustedes me acompañan a Hechos, el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que cuando entraron y subieron al aposento alto, allí se alojaban, y menciona a los apóstoles, ¿no?, los discípulos, y entonces el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Si ustedes van al versículo 1 del capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Mis hermanos, la iglesia se reunía junto, ¿para qué? Para hacer ciertas cosas, ¿está bien? Y dentro de esas ciertas cosas, una de las principales era en lo que estaban unánimes, que era la oración. El concepto de junto habla de la temporalidad. Hoy podemos estar juntos, termina el culto y dejamos de estar juntos, habla de temporalidad, pero la unanimidad habla de conceptos eternos. Y si hay algo que nos une eternamente y nos liga entre nosotros y Dios, es la oración. La iglesia primitiva, una de las cosas en las que estaba unánimes era en oración y ruego. Y cada tanto se juntaban para orar juntos. Pero Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que además perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, la palabra griega ahí es koinonía, en todo el sentido pleno de lo que la comunión puede implicar, en el partimiento del pan. Hermanos, que esto puede significar no solo el participar de una santa cena, sino también de compartir el pan cotidiano. Se juntaban para compartir el pan cotidiano en las necesidades que la iglesia tenía y en la oración. Mis hermanos, esta forma de hacer iglesia tiene tiempos inmemoriales, por lo menos desde el concepto de que este mundo existe y era el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que nosotros viviésemos apiñados, ¿se acuerdan? Allí por el Génesis. Dios siempre quiso que su pueblo estuviese disperso para que la luz del Evangelio pudiese llegar a todo lugar y a todo territorio. Pero si nos remitimos a la era cristiana, a la era de la iglesia, este modelo, esta forma de hacer iglesia, quedó instituida bajo el modelo y el señorío de Jesús. Jesús dejó el modelo y la forma en que debía hacerse iglesia. Jesús había constituido una iglesia con sus discípulos para que fuese, ¿qué cosa? Una iglesia relacional. Y si hay algo, o es el pensamiento clave de este sermón, hermanos, ¿cuál es el pensamiento clave? ¿Cuál es el eje directriz de esta predicación? Mis hermanos, nosotros tenemos que ser una iglesia en comunidad, una iglesia relacional, una iglesia que se relaciona, que suple necesidades y atiende necesidades y se nutre y nutre a otros. Una iglesia donde hay vínculos, donde hay relación. Ese es el eje directriz de la predicación. Ahora, este modelo, hermanos, eclesiástico, lo
lo permeó, lo dejó sistematizado nuestro Señor Jesucristo al tener ese pequeño grupo de discípulos y decir la forma en que esto debía hacerse. La iglesia primitiva, mis hermanos, siguió con el modelo que Jesús había establecido. Ahora, déjenme decirles algo. El versículo 41 de Hechos 2 dice que se unieron en ese día como ¿cuántas? Como 3.000 personas. 3.000 personas, mis hermanos. Si pensamos esto solamente desde el punto de vista lógico, obviamente que no podían reunirse en un solo lugar. ¿Cómo reunirse a 3.000 personas en un solo lugar? ¿Qué alquilaron el Coliseo Romano? ¿Qué alquilaban? La palabra de Dios dice que se seguían reuniendo en el templo y en las casas. Los judíos, los cristianos judíos, nunca abandonaron, o sea, no creían que ellos tenían que eximirse del judaísmo, sino que era la complementación de lo que estaba siendo revelado. Y tenían por costumbre también ir al templo a festejar y a celebrar las costumbres que ellos como pueblo tenían. Por eso la palabra de Dios se reunían en el templo. No dejaban de tener ciertas costumbres judías, pero se reunían en el templo y en las casas. Ahora, cuando la iglesia cristiana es instituida, donde también se formaron no solo por judíos, sino también por gentiles, y acá en el contexto, cuando venían de otros lados y escucharon hablar en sus propias lenguas, la iglesia no tenía un lugar físico donde pudiese albergar semejante cantidad de gente. Desde el punto de vista social, haber reunido a 3.000 personas, mis hermanos, en un solo lugar, habría creado una unidad política con la que tendrían que habérselas visto. Ustedes saben que los tiempos en que Jesús murió y todo eso, las revueltas que había, el judaísmo estaba pasando por un momento difícil, que una facción, un grupo de judíos cristianos y otros que se les sumaban, se hubiesen congregado, eso hubiese sido hasta subversivo por algunos. Ahora, nosotros hemos llegado a la conclusión de que, bueno, se reunían en las casas porque estaban siendo perseguidos, pero en realidad en la primera parte del cristianismo, las primeras décadas, el cristianismo se consideró como una secta judía, no estaban siendo perseguidos. Después, más tarde, fueron perseguidos por los mismos judíos y más posterior todavía por el Imperio Romano. O sea que poner como excusa que la iglesia se reunía en las casas, las iglesias eran hogareñas porque eran perseguidos, es una falacia, hermanos. Es no conocer el contexto histórico y bíblico de cómo la iglesia comenzó a organizarse y cómo se reunían y cómo hacían iglesia en aquellos días. No nos olvidemos, mis hermanos, que aún los discípulos antes de Pentecostés tenían aspiraciones y estaban motivados porque el Mesías iba a hacer la revolución. O sea que pensar tener gente reunida en un solo lugar hubiese sido atentar contra ellos mismos. Pero Jesús había dado el modelo que se debía seguir. Las actividades de la iglesia en los hogares consistían en 4 cosas, según el versículo 42 de Hechos 2. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza de Jesús a través de los apóstoles. Es decir, la iglesia se reunía para estudiar la Biblia, ¿verdad?, en los hogares. Dice que había comunión, ¿verdad?, en todas sus formas. La palabra de Dios dice en el versículo 44, tenían todas las cosas en común. Había realmente verdadera coinonía. Dice que comían juntos, esto habla de un compañerismo muy estrecho. Y finalmente dice que tomaban tiempo en las casas, en las iglesias, en las casas, para orar. No solo estudiaban la Biblia, comulgaban, comían juntos, sino que también oraban. Mis hermanos, orar juntos, dice un autor, edifica la espiritualidad y construye una comunidad fuerte. Por eso, como les decía hace 15 días, realmente como iglesia, como líderes, como pastor, tenemos que llevar a la iglesia de Palermo una experiencia más rica en la oración, porque la oración edifica la espiritualidad y hace una comunidad relacional más fuerte. Por eso vos vas a tener el templo abierto. Podés venir al culto de oración los miércoles de noche y podés venir a la mañana para orar. Es decir, la iglesia tiene que no solo hablar de teorías, sino que en la práctica tenemos que vivenciar, mis hermanos, una experiencia más rica, como fue la experiencia de la iglesia primitiva. Mis hermanos, esto que les estoy diciendo no significa que reunirse en grandes grupos esté mal. Que nosotros nos reunamos un sábado de mañana como un grupo grande no significa que esté mal.
Pero déjenme decirle que esta modalidad de vida cristiana y de la forma en que nosotros hacemos iglesia hoy no era el denominador común de la iglesia primitiva. Cuando uno estudia y hace un análisis bíblico de las grandes reuniones que la iglesia primitiva tenía, generalmente estaban asociadas a la evangelización. Se reunían como motivos evangelísticos, que eran por naturaleza esas reuniones, pero no para la alimentación semanal o diaria de los santos. Las grandes reuniones de la iglesia no eran para la alimentación espiritual de los santos una vez por semana o diariamente, sino que las grandes convocatorias de la iglesia primitiva era ¿para qué? Con motivos evangelísticos. Ahora, pónganse una mano en el corazón. Cuando nosotros vamos analizando este tema, fíjense cuán distante estamos de la realidad de la iglesia primitiva. El cimiento de la iglesia primitiva estaba asentado sobre la estructura de la iglesia en los hogares y no en la estructura de edificios. Ahora imagínense, hermanos, que yo ahora me paro y les digo, miren, hermanos, a partir del mes que viene, solo acá a la iglesia vamos a venir el primer sábado de cada mes a congregarnos. Los otros 3 sábados en los hogares. ¿Qué les parecería si yo les dijera eso? Yo creo que el adoquín más grande, el adoquín más chiquito que me puedan tirar va a ser tremendo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y ustedes van a entender a medida que yo vaya terminando y desarrollando mi sermón. Es decir, porque estructuralmente, mentalmente, nosotros la forma de hacer iglesia no la concebimos desde el modelo bíblico, porque así fuimos enseñados por décadas, por un siglo por lo menos. Pero ese no es el modelo bíblico. La forma de cómo nosotros hacemos iglesia hoy. Lo que sucedió en el libro de los Hechos, inmediatamente después de Pentecostés, se ha dado en llamar el nacimiento de la iglesia, y es correcto, pero lamentablemente muchos no han comprendido qué clase de iglesia se estableció. Cuando uno lee el libro de los Hechos, es verdad que ahí está el comienzo de la iglesia, pero no nos hemos puesto a pensar qué clase de iglesia fue la que se estableció en aquellos días. 3.000 personas. Ya les dije que era inimaginable congregar a 3.000 personas en Jerusalén por todos los motivos, ¿no?, que les mencioné. Ahora, déjenme decirles que la estructura de la iglesia primitiva, como les decía recién, estaba centrada en los hogares. Ahora, ¿cómo hacían 3.000 personas para estar en los hogares? Se crea ciencia cierta por las fuentes extrabíblicas que los hogares de los judíos o de la gente más acaudalada de aquellos años, las casas tendrían capacidades para 30 o 40 personas. 30 o 40 personas, las más acaudaladas. Había gente dentro del cristianismo primitivo acaudalado, con recursos. Pero los más pobres, podríamos pensar en una casa que albergara 10, 15. Es decir, que ahí se cumple la palabra de Dios. Estos se han diseminado por todos lados. ¿Por qué? Porque la estructura eclesiástica no estaba en un lugar, en un edificio, sino que estaba en las casas. Estaban regados por todo el territorio. Los judíos sabían que esto era así. Por eso estaban diseminados por todos lados. Esa era la forma de hacer iglesia. Y cada tanto se reunían para alabar a Dios y para tener reuniones que tenían un fin generalmente evangelístico, según los registros bíblicos. Mis hermanos, si bien la iglesia primitiva se reunió algunas veces en un solo lugar, eso fue la excepción y no la regla de aquellos años. No se construyeron lugares especiales de reunión por más de 300 años. E incluso los lugares que se construyeron en los primeros 300 años de la era cristiana eran pequeños en comparación con los grandes centros o reuniones que se construyeron después del año 300 de Cristo, donde la iglesia, ¿verdad?, se institucionalizó y la iglesia pasó a reunirse en grandes estructuras edilicias. La iglesia primitiva tenía un liderazgo centralizado en los 12 apóstoles, pero tenía un liderazgo descentralizado en los hogares iglesias. En las iglesias hogareñas, es decir, había un liderazgo espiritual, era necesario, pero estaba descentralizado, ¿en dónde? En las iglesias, en los hogares, y estaban diseminados por todo el territorio. Mis hermanos,
La iglesia primitiva era una iglesia relacional, era una iglesia que vivía en comunidad, que partían el pan, que había coinonía, que estudiaban la palabra de Dios, donde los vínculos afectivos se unían estrechamente. En nuestro tiempo, Dios nos llama también a que nosotros podamos vivir esa experiencia en comunidad, pero somos reticentes a esto. Algunos factores tienen que ver. Entre esos factores, mis hermanos, la comunidad se va a establecer cuando el poder se disperse. El papel de los líderes interesados en crear comunidad en la iglesia es repartir el poder y no acapararlo. Si yo quiero que la iglesia viva de una manera relacional, yo como pastor no puedo acaparar el poder. Los líderes de esta iglesia no pueden acaparar el poder, los ancianos, los diáconos, la junta no puede acaparar el poder. Tenemos que dispersar el poder si nosotros queremos tener una iglesia relacional. Porque el modelo que nosotros estamos siguiendo no es el modelo bíblico, no es el modelo primitivo, es un modelo de institucionalización que vino cuando el cristianismo, mis hermanos, fue institucionalizado en el Imperio Romano. Y nosotros no hemos abandonado ciertas prácticas, permítanme decirlo, ustedes me van a entender, de Babilonia. Las iglesias jerárquicas no se atreven a permitir que funcionen los hogares e iglesias porque temen no poder controlarlos. El temor a la pérdida del control es el mayor impedimento del establecimiento del ministerio en las iglesias hogareñas. ¿Escucharon bien? El temor a la pérdida del control del poder es el mayor impedimento al establecimiento de los hogares, de las iglesias en los hogares. Porque estamos acostumbrados a ver un sistema, y es muy común llamarlo, un sistema piramidal. En la iglesia, la máxima figura, el pastor, anciano, junta de iglesia, y ahí para abajo, donde la cabeza manda y todos los demás obedecen. Con suerte, ¿no? Pero en general tenemos ese concepto. Tenemos incorporado un sistema piramidal de funcionamiento, donde el que está más arriba es el que manda, los demás obedecen. Y nosotros como iglesia no estamos ajenos a esa realidad. ¿Por qué? Mis hermanos, ahora voy a hablar un poquito más, inclusive también por nuestras raíces. Lo asombroso, mis hermanos, es que la iglesia primitiva fue capaz de multiplicarse y de crecer más rápidamente sin edificios. 3.000 personas se unieron en un día. Y tenemos relato, ¿no? Cómo la gente se unía a la fila del Señor. Y sin embargo, sin edificios. Sin instituciones e incluso sin reuniones en masa. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que no hay que tener instituciones, no hay que tener edificios? No, esperen a que termine el sermón. La iglesia, mis hermanos, jóvenes, amigos, la iglesia centrada en comunidad relacional era la norma para los cristianos de los primeros 300 años. Una iglesia en comunidad que se perdió tristemente, como les decía hace un rato, cuando la iglesia se institucionalizó. Y nosotros conocemos la triste historia de la decadencia espiritual de la iglesia. Y parte de la decadencia espiritual fue la institucionalización de la iglesia. Donde ya fue perdiendo fuerza la iglesia hogareña y ahora las grandes masas de cristianos se reunían en un solo lugar para adorar a Dios, donde había una figura jerárquica que era la que impartía el evangelio, la doctrina a quienes escuchaban. El modelo institucional de la iglesia que utilizamos hoy, hermanos, era desconocido en la experiencia de la iglesia primitiva. No porque no estuviese en existencia, ellos conocían que esto existía. Es más, el mismo judaísmo había derivado en eso. Los sacerdotes, el Sanedrín, o sea, ellos conocían el sistema jerárquico, pero decidieron los primeros cristianos no seguir ese sistema, sino que dijeron, no, vamos a seguir el modelo que Jesús instauró. Mis hermanos, otro de los factores que atenta contra el establecimiento de las iglesias en los hogares es el individualismo en el que vivimos. Yo hace un rato estaba sentado allí, ¿no? y observaba. ¿Y cuántas personas? Por eso digo, que una persona nos esté acompañando, nos esté visitando, no puede pasar desapercibido entre nosotros, hermanos. Porque así como uno entra, después sale, una iglesia tan grande, nadie se conoce. ¿Cuántas veces un hermano se acerca así? Lo que pasa es que, qué sé yo, vengo acá, son tantos, me pierdo.
Iglesia relacional, iglesia en comunidad era la iglesia primitiva. Ahora, una de las cosas que atenta, mis hermanos, es el individualismo moderno. Muchos piensan que es posible ser cristiano y no ser parte de la comunidad cristiana, de una iglesia. Creen que se puede adorar a Dios alejado de la asociación con la iglesia. Y un cariño grande a quienes nos escuchan por internet, pero que eso no sea un hábito. Porque Dios quiere que tengamos una iglesia relacional. Yo le puedo predicar al que me está escuchando por internet, pero no me puedo relacionar con el que me está escuchando por la web. Algunos piensan que no hace falta formar parte de una comunidad cristiana. Creen que pueden adorar a Dios alejado de la asociación con la iglesia. Ese concepto, hermanos, era ajeno a la iglesia primitiva. Porque ellos percibían una iglesia ¿qué? En comunidad. Por supuesto que pertenecer a la iglesia no garantiza que yo llegue a ser parte de una comunidad, porque puedo venir acá y no sentirme parte, porque es tan grande la iglesia. Pero déjenme decirle que es imposible tener comunidad en el aislamiento. Es imposible. Lo que pasa es que yo tengo que ver cómo hacer iglesia en comunidad, cómo percibo mi iglesia en comunidad, en relación. El modelo de Cristo fue seguido por Pablo. Los escritos paulinos y la teología paulina, mis hermanos, también nos habla de que él no estableció enormes fortalezas ni grandes catedrales para la adoración en la iglesia, ni para relacionarse. Fue una estrategia deliberada de Pablo en obediencia al modelo de Jesús. La declaración de comunidad más definida que Pablo utiliza la vamos a encontrar en los textos paralelos de Romanos 12 y 1 Corintios 12. Si ustedes me acompañan brevemente a Romanos 12, los versículos 4 y 5, fíjense cómo Pablo establece esto en su teología con respecto a la forma en que él hacía iglesia. Dice, porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La concepción de Pablo es que la iglesia era un cuerpo, no estaba dividida. Si bien la iglesia se reunía en las casas, la iglesia se establecía en las casas, imagínense, hermanos, la escuela sabática se hacía en la casa, la meditación se hacía en la casa. Todo pasaba por la casa, porque la iglesia estaba en las casas, no estaba en el templo, no estaba en el edificio, no estaba en la catedral, estaba en las casas. Imagínate concebir tu iglesia, pero no acá en Uriarte 24-29, sino en la dirección de tu casa. Pero estaba unida. Es un cuerpo está unido, pero tiene ¿qué cosa? Muchos miembros. Esa es la concepción teológica de Pablo, que seguía fielmente el modelo de Jesús. Mis hermanos, no hay cristianos aislados. No hay cristianos aislados. Somos miembros de un mismo cuerpo, pero un cuerpo en comunidad. Si nosotros percibimos la teología de Pablo, obviamente que es imperativo para que la iglesia diseñe una iglesia basada en la iglesia en el hogar. Pero por lo que les decía anteriormente, porque hemos sido acostumbrados a esta forma de hacer iglesia, y porque nuestro individualismo nos ha llevado en este posmodernismo que vivimos a vivir así, lamentablemente, ¿verdad? Es difícil a veces los vientos de cambios. Y como les decía, hermanos, al ver el esfuerzo de los chicos, ¿no? A veces los cambios son difíciles de aceptar, pero después cuando los cambios resultan, uno se siente como pasó con Jesús, ¿no? O sea, verá el esfuerzo de su sacrificio y quedará ¿qué cosa? Queda satisfecho. No estamos acostumbrados a los cambios, pero si realmente entendemos, tiene que partir individualmente cada uno, que la iglesia debe estar basada ¿qué cosa? En tu hogar y no en el edificio. De personas que vivan en comunidad unas con otras. Para esto, mis hermanos, hay que estar dispuesto ¿a qué? A delegar el poder en esas iglesias y en sus líderes. Esto, hermano, puede resultarte en esta mañana escalofriante, pero es bíblico. Esto a muchos nos puede resultar escalofriante, pero sea que compartas o no, déjame decirte que es bíblico. Y si no, mostrame bíblicamente que yo estoy equivocado. Un último texto que quiero compartir en esta mañana es el de 1 Corintios, capítulo 14, para que vos veas que esto es bíblico. 1 Corintios 14, 23. Fíjense lo que dice Pablo en el contexto de una reunión general
donde estaba el problema del don de lenguas, dice, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, no dirán que estás loco. No voy a hablar del don de lengua porque no ese es el objetivo, tiene que ver con la primera parte. Fíjense que dice, si toda la iglesia se reúne en un lugar, es evidente que la iglesia primitiva se reunía, obviamente, en algún lugar, pero la deducción lógica es que no era siempre, porque Pablo dice, si toda la iglesia se reúne en un lugar, ¿qué está queriendo decir? Si toda la iglesia se reúne, que frecuentemente, ¿qué cosa? No se reunía en un lugar. Ahora, si la iglesia se reúne en un lugar, entonces, ¿qué? Entonces hagan esto, ¿no? La deducción lógica, mis hermanos, es que la iglesia constaba de hogares e iglesias en toda la ciudad y que solo ocasionalmente se congregaban como un grupo grande. Ahora, hermanos, imagínense, si yo les dijera que el mes que viene la iglesia de Palermo va a cerrar 3 sábados y solo va a abrir 1. Uno dice amén. No se escuchó mucho amén. Hermanos, ¿quién va a pagar el precio? ¿Lo vas a pagar vos? ¿Lo voy a pagar yo? ¿Lo vamos a pagar todos? ¿Quién va a estar dispuesto? Esto, mis hermanos, significa una forma diferente de hacer iglesia, que no es lo que hoy se practica en la mayoría de nuestras iglesias, donde la actividad principal es la reunión de los creyentes en el culto de adoración por la mañana. Y acá tenemos 2 turnos, pero generalmente cuando es a las 11 se conoce a los 7 y 11, ¿no? Los del séptimo día y a las 11, porque a veces ni a la escuela sabática. Mis hermanos, la práctica que muchas veces nosotros en nuestras reuniones tenemos es el culto de oración a la mañana. Todos sentados, mirando hacia el púlpito, al predicador, mirándonos de vez en cuando las nucas, mientras el pastor predica un sermón. A veces podemos cantar, a veces no. Donde el sentido de comunidad se pierde porque estamos todos sentados, todos escuchamos, ¿no? Donde no hay relación, todos escuchan un predicador. Y lamentablemente muchas veces el culto es un deporte de espectadores que una actividad a la que se dedique. Mis hermanos, el tiempo no me da para analizar el adventismo primitivo, pero déjenme decirles que en el adventismo primitivo la iglesia fue una iglesia relacional. Con el tiempo llegó el momento, y fue oportuno porque inclusive por inspiración de Dios la iglesia necesitó organizarse. No se olviden que la iglesia primitiva estaba organizada, centralizada en los apóstoles, pero descentralizada en los hogares. Bueno, el adventismo primitivo era así. Aun cuando la iglesia estaba organizada, después con el correr del tiempo comenzaron a construirse templos. No se olviden que los adventistas venimos de raíces metodistas, de raíces bautistas, luteranos, era un movimiento de la conexión cristiana. Y esos miembros también tenían la forma de iglesia. Y la iglesia, después de organizarse, también volvió a sus raíces. Pero no era así en el adventismo primitivo. Me falta el tiempo para comentarles esto. La iglesia era una iglesia relacional. Elena de Hoy habla de las reuniones sociales, donde en la primera etapa no había templo, salían del movimiento milerita, y la iglesia se congregaba en los hogares. Luego de la organización comenzaron a construirse templos y la iglesia con el correr del tiempo se fue institucionalizando. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, que podemos nosotros concebir una iglesia sin edificio. ¿Podés concebir en tu mente una iglesia sin edificio? En tu esquema como adventista, ¿podés concebir un sábado sin edificio? Es difícil. ¿Quién puede pagar el precio? ¿Cómo se hace la transición? 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de adventista, 60, 70, desde que la iglesia existe en Palermo. ¿Quién puede pagar el precio? Quiero terminar leyéndoles el ejemplo de Jesús, Lucas 5, versículos 36 al 38. Lucas 5, 36 al 38. Dijo Jesús: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De esta manera echaría a perder el vestido nuevo y el remiendo no armonizaría con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De esta manera el vino nuevo rompería los odres. El vino se derramaría y los odres se perderían. El vino nuevo se echa, ¿qué cosa? En odres nuevos.
Mis hermanos, cuando hablamos de viejo, no te sientas viejo por los años adventistas que tenés o la forma en que has hecho iglesia. Esto no se trata de edad, esto se trata de concepción acá en nuestra cabecita. ¿Quién va a estar dispuesto a hacer qué cosa? Un odre nuevo. Porque yo puedo tener 40, 50 años de adventista, pero tener un odre nuevo, porque escucho la voz de Dios para poder ser un odre nuevo en lo que Dios y su palabra me está diciendo. Puedo tener 15 años, 20 años de adventista y ser un odre viejo. Esto no se trata de edad de adventista, se trata de captar en nuestra mente y en el sentido espiritual qué clase de iglesia Dios quiere que hagamos. Yo termino leyéndoles de un autor que tuvimos la posibilidad de conocerlo personalmente y estar en una de sus charlas, Russell Burrill, y él dice acá algo muy interesante. Déjenme leerlo. Dice así: nuestras iglesias tradicionales están atrapadas en la vida de la iglesia institucional. Fueron organizadas de esa forma. Es la única vida que han conocido. Vos no te sientas culpable, ni yo me sienta culpable. Así nacimos, así crecimos. Esa fue la única vida que conocimos. Ya no quedan miembros que recuerden el adventismo desde los días de la iglesia relacional. Nuestra iglesia actual se basa principalmente en los programas y está estructurada por departamentos, con jóvenes, escuela sabática, conquistadores, servicio a la comunidad, culto de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo paradigma es una iglesia donde el hogar iglesia es el principio organizador sobre la que se basa toda la iglesia. ¿Cómo hacemos la transición, dice Burrill, de una a la otra? No arrancando la antigua. La antigua es significativa para mucha gente. Han sido ministrados en la iglesia institucional, tradicional, durante toda su vida espiritual. No consiguen ver cómo es que el nuevo modelo podría ser mejor que el que están viviendo. Estas personas ofrecerán a veces resistencia a un desmantelamiento, dice Burrill, de la estructura de la iglesia. Imagínate que el mes que viene, un día al menos reunimos y el resto en las casas. Obvio que va a levantar, sería un suicida si propongo eso, mis hermanos, a la iglesia de Palermo. Jesús nos dio algunos consejos excelentes sobre cómo hacer una transición de lo antiguo a lo nuevo cuando habló acerca de poner vino en odres viejos. Y repito, viejo no es por la edad o los años de adventista, viejo es entender la concepción. El consejo de Jesús es apropiado para nosotros hoy. Si procuramos transformar la iglesia actual abruptamente en el nuevo paradigma, corremos el riesgo de derramar el vino nuevo y el vino viejo. La transición tiene que ocurrir lentamente para las iglesias actuales. Las iglesias tradicionales tal vez nunca lleguen plenamente a hacer la transición al modelo bíblico. Dejémoslas en paz, dice Burrill. Dejémoslas en paz. A la larga, mis hermanos, la iglesia va a empezar a languidecer, porque es lo que nos está pasando en muchos cultos. Al contrario, debemos invertir toda nuestra energía en establecer nuevos odres. A veces el odre nuevo necesitará ser edificado dentro de la iglesia existente. En otras palabras, en vez de eliminar la forma vieja de hacer las cosas, agregar hogares e iglesias junto con la situación existente. Con el tiempo, este vino nuevo será aceptado y llevará a la totalidad. Pero si debiéramos procurar eliminar completamente el viejo vino a fin de crear el nuevo, los odres viejos a fin de crear el nuevo, Jesús indica que destruiríamos a ambos. Sería suicida decir, hermanos, que la forma que la Biblia nos plantea es esta y hagámoslo así a partir de ahora. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber una transición. Y hay que poner nuestra mayor energía ¿en qué? En los odres nuevos. ¿Y quiénes son los odres nuevos? Aquellos que captan la forma bíblica que Dios quiere que nosotros hagamos iglesia. Porque significa romper con ciertos paradigmas que tengo que estar dispuesto y a pagar el precio. En esta mañana, mis hermanos, yo quiero orar, no porque este grupo por el que voy a orar es mejor que vos o no. Te repito, vuelvo al principio, nunca pienses que uno prepara un sermón para apalear a las ovejas. Pero sí quiero orar por este grupo porque sé del esfuerzo que este grupo lleva adelante. Y la gente de este grupo, por lo menos al verlo, creo que captan que esta forma de hacer iglesia es el modelo bíblico que Dios nos plantea.
Si yo en vez de decir hogar iglesia dijera grupo pequeño, es prácticamente una mala palabra en la iglesia. Porque ha funcionado, no ha funcionado. Entonces yo desde hace varios años ya no tengo el concepto de grupo pequeño. Para mí es una iglesia en el hogar. Como cuando era chico y mi papá abría mi casa para invitar a algunos hermanos a estudiar la Biblia y orar. Eso nosotros lo hemos perdido. Lo hemos perdido, hermanos. Y estamos pagando la consecuencia de no vivir una iglesia en comunidad. Donde venimos acá, con suerte nos saludamos y nos vamos a casa. Pero yo quiero invitar en esta mañana a todos los que están involucrados en este ministerio, en los que tienen hogares en sus iglesias, iglesias en sus hogares. Yo le voy a pedir a la esposa de Abel, se me fue el nombre, Sonia. ¿Dónde está Sonia? Sonia, vení. Le voy a pedir que con ella vengan todos los que abren sus casas en las semanas. A esos líderes que están abriendo sus casas, vengan, por favor, espontáneamente. Todos que aquellos, miren, acá hay jóvenes y hay viejos, esto no se trata de edad, Esto se trata de entender y visualizar el tipo de iglesia, hermanos, que Dios quiere que Palermo sea. A medida que uno ponga la energía en los odres nuevos, lo demás irá paulatinamente. Dejemos a la iglesia tradicional en paz. No forcemos nada, pero sí oremos y trabajemos con los odres nuevos. La forma de concebir, y yo sé que los hermanos dedican tiempo, abren sus casas, estudian la palabra de Dios y oran, ¿verdad? Pueden venir acá arriba a la plataforma, no hay problema. Yo, hermanos, en esta mañana quiero vindicar este ministerio de las iglesias en los hogares. Yo lo quiero vindicar, porque ¿saben qué, mis hermanos, jóvenes? Es bíblico. Lo que estos hermanos llevan adelante es bíblico. Y Dios nos va a ayudar como iglesia, porque tenemos que ser una iglesia en comunidad. Fíjense si cada uno de nosotros, hermanos, pudiésemos abrir nuestros hogares en la semana. Estaríamos diseminados por todo Palermo, y no un sábado a la mañana solamente. El alcance del Evangelio sería exponencial. Dejemos a la iglesia en paz, pero trabajemos con los odres nuevos. Hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Yo sé del esfuerzo y del empeño que le ponen. A veces no es fácil, a veces uno se desanima. Pero Dios los ha llamado a que tu casa sea una iglesia, porque tenés que tener la seguridad que ese es el modelo que Jesús quiere. Lo fue en el pasado, lo fue cuando la iglesia nació y lo tiene que ser en la iglesia del tiempo del fin. Por eso que el Señor los bendiga y nos ayude a todos a vivir esta experiencia. Yo quiero orar por este grupo especialmente. Y quiero orar por toda la iglesia para que realmente el Señor despierte nuestro entendimiento y podamos, al estudiar este tema, decir, Señor, ¿por qué no probarte? Si eso es lo que tú me estás pidiendo. ¿Les parece que podemos orar? Vamos a arrodillarnos. Le voy a pedir a la iglesia que lo haga inclinando su rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú quieres un pueblo feliz. Tú quieres un pueblo que comparta necesidades, comparta tu palabra, comparta tu enseñanza, la oración, Señor, tan importante y a veces tan descuidada en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque además de reunirnos un sábado a la mañana aquí en tu iglesia, lo cual también es una bendición, Señor, pero también, Señor, tú has diseñado desde siempre que en nuestros hogares también tu palabra pueda ser predicada. Que realmente en cada hogar se levante un altar, para no solo ser un testimonio para nuestras familias, sino para nuestros vecinos y nuestros amigos. Aquí hay un grupo, Señor, que año tras año viene trabajando, Señor, en poder hacer de su hogar un lugar de culto. Quiero pedirte que tú los bendigas, que nunca se cierren esas puertas, que nunca se cierren esas iglesias, y que realmente el liderazgo que está llevando adelante la administración de esas ovejitas, Señor, en cada hogar durante la semana, pueda ser guiado por tu amor, para que tú les des palabra, les des doctrina, para que podamos estar unidos en todo, en pensamiento, en organización. Pero, Señor, que esta sea la experiencia que cada uno de nosotros pueda vivir. Querido Dios, ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres que hagamos. Por eso, partiendo de este grupo y uniéndome a toda la iglesia aquí presente que en oración, Señor, se une, te pido que en el nombre de Jesús tú nos ayudes
a poder hacer la iglesia que tú soñaste. Gracias por todo. En tu nombre santo oramos y lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Los que aman al Señor es el himno que vamos a cantar a continuación bajo el número 477. Pongámonos de pie, por favor. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de dolor, que en dulces notas de dolor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos de empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, por este día santo que nos das. Te agradecemos por este mensaje que hemos escuchado, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido pertenecer a un grupo pequeño donde encuentro el amor de mis hermanos y tus bendiciones. Señor, te pido en esta mañana que tú inspires a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Palermo a buscar un lugar, Señor, donde semanalmente puedan escucharte, puedan pedir tus bendiciones y puedan lograr la paz y la felicidad que significa compartir esos grupos, Señor. Te lo suplico sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Himno 341, más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en la
las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos de lograr, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos de